Continuamos entonces con el estudio del Evangelio de Marcos. Nos quedamos en el verso 22, cuando dice que el Señor enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a continuar con el Evangelio a partir del verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, es decir, gritaba, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Hasta ahí. Vamos a ubicarnos en el contexto, como siempre les digo. Estamos en el inicio del ministerio del Señor Jesús. ¿Y qué hemos leído? Bueno, que empezó a predicar en las sinagogas los días sábados. Y al menos 6 meses antes estuvo predicando y le escucharon aquellos que iban a ser sus apóstoles. Llamó a sus apóstoles y empezó a manifestar el Señor Jesús el cumplimiento de Isaías cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿De qué estaba ungido Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Me ha enviado a anunciar las buenas nuevas, la buena noticia a los pobres. ¿Qué es la buena noticia del Evangelio? A predicar libertad a los cautivos por el diablo. Y aquí vemos que el Señor aquí liberta a uno que estaba cautivo por un espíritu inmundo que dio gritos, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y el Señor no hizo ningún exorcismo, porque exorcismo es sinónimo de ritual, ¿verdad? No hizo ningún ritual. Simplemente le dijo: cállate y sal de él. Por eso se asombraban y discutían diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y enseñaba también como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y leímos que empezó a sanar enfermos, a anunciar sobre todo la buena nueva a los pobres y a formar discípulos. Llamó a sus discípulos. Ahora, yo quiero que entiendan esto. Cuando el Señor estaba formando discípulos, a veces tiende la mente natural a pensar: sus apóstoles. Pero no. Aquí en este contexto vamos a ver que el Señor estaba sirviendo las 24 horas del día, todos los días, formando discípulos, a unos como apóstoles y a otros para servir al reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Dirán ustedes. Bueno, leímos que Jesús entró en Cafarnaúm. Cafarnaúm era la ciudad donde vivía Pedro. Ahí tenía su casa. Y los 3 años del ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús vivió en la casa de Pedro. 3 años, poco más, 3 años y meses. ¿Qué hizo el Señor en estos 3 años y meses? ¿Formó solamente a los 12? No. Recuerden que el Señor Jesús en esos 3 años y medio le seguían multitudes. Y a esas multitudes el Señor les decía: si alguno quiere ser mi discípulo, recuerden, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eran las multitudes. Pero también envió a 72 a predicar.
Envió a 72 a predicar y los envió a predicar porque los estaba formando. Pero aparte con los 12 tenía una formación más intensa, porque el Señor Jesús no iba a estar siempre. Y con ellos vivió 3 años y meses. Y de esos 3 años y meses, en particular, el Señor vivió en una casa, la casa de Pedro. El Señor Jesús, su tiempo de ministerio fue absoluta enseñanza de día y de noche, con su manera de vivir y con la doctrina que enseñaba. Y en esa casa, en Cafarnaúm, aquí vemos algo que da título a la reflexión del día de hoy: el servicio. Jesús estaba manifestándose como el siervo de Yahvé, como el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Un siervo, ¿cuál es la función de un siervo? La misma palabra lo dice: servir. El Señor Jesús estaba sirviendo. ¿Cómo servía? Predicando la buena nueva, el Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado, predicando arrepentimiento, conversión, sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios, libertando a los cautivos del diablo, destruyendo las obras del diablo. Y eso lo hacía en la vida cotidiana por su manera de vivir. ¿Sí? Entonces expandemos el entendimiento de lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y en ese servicio que cantamos ahorita, que era en forma de Dios, se negó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, siervo y obediente hasta la muerte de cruz. Vemos que aquí, durante su servicio, eso es la palabra ministerio. Ministerio es servir. Y estando formando tanto a los 12 apóstoles como a los 72, como instruyendo a las multitudes, como enseñando en la sinagoga, en la vida cotidiana, le ocupaba todo el día al Señor. Recuerden que leímos que salía de muy de madrugada, es decir, de las 3 a las 6 de la mañana se apartaba para orar. Empezaba el día y empezaba cada quien a hacer sus labores, pero recuerden que con los 12, ellos dejaron su oficio. Entonces, ¿cómo se sostenían los 12? ¿Cómo se sostenía el Señor Jesús y los 12? Recuerden que de la multitud había muchas mujeres piadosas que con sus bienes ayudaban al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús estaba formando simultáneamente apóstoles, predicadores, diáconos. Hoy van a aprender algo nuevo, los diáconos. Y aquí lo vemos porque imagínense, después de estar desde la madrugada, toda la mañana y todo el día, regresó a Cafarnaúm, fueron a la sinagoga y dice el verso 29, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Cansados ya, todo el día de estar en actividad. ¿A qué creen que llegaron a la casa de Simón y Andrés? A comer. En esa época los judíos tenían dos comidas principales, una al mediodía y otra al caer la noche. Entonces, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ya llegaban cansados, sedientos, iban a comer. Pero dice aquí que se da la circunstancia que la suegra de Simón estaba acostada y con fiebre. A manera de broma, pues dice, pues, yo sé pescar, pero no sé cocinar, ¿verdad? Y ninguno de los apóstoles, pues todos dejamos nuestras casas y nuestros oficios y pues, y ahora que vamos a ir por el agua, vamos a prender la leña, no, pues eso les toca a las mujeres. Pero la esposa de Pedro dice, no, pues ya tengo bastante con Pedro y mis hijos. ¿Y quién creen que ayudaba? La suegra.
pero la suegrita estaba enferma. Estaba con fiebre. Es imposible que les pudiera servir, ¿verdad? Y enseguida le hablaron de ella. Hoy no vamos a comer. Está enferma, mi suegra. Hicimos para los niños y para los de Pedro y para los de Andrés y Juan, pero pues no podemos. Dice, entonces, ¿qué hizo Jesús? Ya cansado de predicar todo el día, ya estaba. Se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. El Señor Jesús está ocupado todo el día orando, predicando, enseñando, liberando, expulsando demonios, sanando enfermos. ¿A poco se va a poner a guisar? Pero como Dios tiene prevención de todas las cosas, el Señor Jesús también está formando a los predicadores, a los 72 que envió, y está formando a servidores. Porque aquí dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y como dice el verso, y ella les servía. A lo mejor tardó un poquito más la comida, pero ella les servía. ¿Cómo le sirvió? Pues le sirvió la comida, se las preparó, ¿sí? Porque el Señor Jesús está formando no solo personas que anuncien la buena nueva, está formando personas que sepan cómo vivir, cómo vivir. Y el día de hoy estamos viendo cómo el Evangelio nos enseña que el Señor Jesús estaba sirviendo. ¿Sí? ¿Tienen eso presente? Está sirviendo. Y aquí la suegra de Simón estaba enferma, con fiebre. Pero el Señor la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Eso que parece muy sencillo tiene mucha profundidad el día de hoy, porque el mismo Señor lo hizo con ella con amor. El amor mismo hecho hombre, que desde la madrugada estaba orando con el Señor y toda la mañana estaba instruyendo a sus apóstoles, y a la hora de la reunión de la sinagoga dice, bueno, ya los instruí a ustedes, ahora voy a predicar a los demás. Predica en la sinagoga y ya tarde, siendo como las 6 de la tarde, empezando a oscurecer, ya cansados, pues van a comer y no hay comida porque está enferma la suegra de Pedro. Hay comida para los niños de Pedro, para los niños de Jacobo, de Andrés, pero faltaba. Y la suegra, que era tan importante su servicio, porque ella es la que atendía al Señor Jesús y a los apóstoles. Eso independientemente de los bienes de las mujeres piadosas que ayudaban a Jesús, ¿verdad? Ven que estamos hablando de una correlación, de una membresía, de ser partes los unos de los otros, y cada quien tiene su parte. ¿Y qué tal si no había comida? Como que ya la cosa se desbalanceaba, ¿verdad? Tenía que haber comida y el Señor, previendo, es Dios, está luchando en un mundo caído con personas caídas, que se enferman, que están oprimidas por el diablo, que necesitan ser formadas en carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo muestra la persona de Jesús. Y Jesús se manifestó como el siervo, el que sirve. Y así sirviendo, este pequeño versículo nos dice que
Ustedes están siendo perfeccionados. ¿Para qué? Pongan mucha atención. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que si hay 5 grandes ministerios que Dios constituyó, es para perfeccionarlos a ustedes. ¿Y para qué están siendo perfeccionados ustedes? Para una obra. ¿Qué obra? Una obra ministerial. Entonces, ¿ustedes son ministros? Sí, ustedes son ministros. Ustedes tienen que hacer una obra, la obra de Cristo. Ustedes tienen un ministerio. Y este ministerio es la palabra griega diaconía. De ahí viene la palabra diácono. Ustedes tienen una obra. ¿Para qué es esa obra? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se están dando ustedes cuenta de cómo está esto? Dios constituye 5 ministerios para que ustedes, que son los santos de Dios, sean perfeccionados, equipados, complementados, para que su ministerio haga la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la obra a la que ustedes están llamados. Están llamados cada uno de ustedes a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué momento? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean cuál es la obra de ustedes como discípulos. Edificar al cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegaste? No. Cuando digo ya llegaste, ¿ya creciste a la medida del varón perfecto? ¿Ya llegaste a la estatura del varón perfecto? ¿A la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Ya llegaste? Empezando por mí, no. No he llegado, ni tú has llegado. Entonces, dense cuenta en qué consiste la obra de Dios. Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es una parte del cuerpo de Cristo. Pero esa parte del cuerpo de Cristo está designada por el Señor para perfeccionarte a ti, que eres un santo de Dios. Equiparte, complementarte, porque tú tienes que hacer una obra, la obra del ministerio. Y aquí ministerio es la palabra diaconía. Esta diaconía es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tú estás llamado para edificar al cuerpo de Cristo, no solamente para ocupar un lugar en la iglesia cada vez que nos reunimos. Tú estás llamado a una manera de vivir. Tú estás llamado a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? A mí me toca la alabanza y hasta ahí. No. A mí me toca escuchar y hasta ahí. No. A mí me toca predicar y hasta ahí. No. No. ¿Hasta cuándo entonces? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ya lo conozco. ¿Ah, sí? El límite es hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es tu llamado. Estás llamado, varones y mujeres, estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Eso es ministerio. Ese ministerio es la palabra diaconía. Y volviendo al Evangelio de Marcos, cuando dice, y ella inmediatamente se levantó y le servía, ¿qué palabra creen que es? Diaconía. El Señor Jesús está formando
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, discípulos, diáconos, perfeccionándolos para que lleguen a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, al conocimiento pleno de Dios. Eso es lo que nos está diciendo esta parte del Evangelio. Cuando dice que dejándole la fiebre, ella inmediatamente se levantó y le servía. Y este es el ministerio tuyo y mío, edificar el cuerpo de Cristo. Por eso les dije, quitémonos de la mente las ideas religiosas, porque cuando hoy en día tú hablas de un ministro, ¿en qué piensas? Les voy a dar tips. Cuando oyes que hablar el primer ministro de tal país, o el ejemplo más reciente de nosotros aquí en nuestro país, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro, ¿eh? Pero, ¿qué hacen los ministros? La palabra misma dice que están para servir. La palabra es diaconía. Pero ¿cómo lo entienden los que son ministros de la Suprema Corte? El poder. Yo digo la sentencia final. Yo digo qué se hace y qué no se hace, qué es constitucional y qué no es constitucional. Es decir, identifican el ser ministro con ser el que manda, el que dice que está bien y que no está mal. Pero está muy lejos de ellos el entender la palabra ministro como aquel que sirve. Tú oyes hablar desde el punto de vista común de la gente en la iglesia, ¿qué es un ministro? Ah, es un ministro del Evangelio porque es un predicador. Entonces es la jerarquía. Es un ministro de Dios porque es un diácono ordenado en la iglesia. ¿Y qué dice? Soy diácono ordenado en la iglesia. ¿Y cómo se entiende al diácono ordenado en la iglesia? Aquel que puede bautizar, aquel que tiene la autoridad para predicar, aquel que manda en la iglesia. Pero eso no es el concepto que les acabo de leer de la Biblia. El diácono es un servidor. ¿Qué significa la palabra diaconía? La palabra diaconía, bíblicamente hablando, significa quehacer, servicio, socorro, distribución. El que sirve a las mesas, el que hace los mandados, el mesero. Eso es bíblicamente un diácono. ¿Se dan cuenta de lo que está? Estoy derribando argumentos religiosos, humanos, que no tienen nada que ver con la Biblia. Porque cuando nos dice aquí el Evangelio de Marcos, que dejándole la fiebre, ella inmediatamente se levantó y les servía, estaba ejerciendo su diaconado, su servicio. Y lo hizo en amor, porque tenía delante de ella misma el ejemplo mismo del siervo de Dios. Y lo tuvo delante de ella 3 años y meses, 3 años y medio más o menos. Y ella vio cómo el maestro les servía. La función del maestro era anunciar la buena nueva para formar carácter en ellos, arrepentimiento, conversión, tener la mente de Cristo, sanando enfermos, expulsando demonios, liberando a los cautivos, limpiando leprosos. Estaba el Dios que hizo el cielo y la tierra, se anonadó y se fue al estrado de sus pies. ¿Cuál es el estrado de los pies de Dios? La tierra. El cielo es su trono y la tierra el estrado de los pies. Y estando en el estrado de sus pies, se anonadó a sí mismo haciéndose hombre. Y siendo hombre se hizo siervo. Y siendo siervo obedeció y aprendió lo que es la obediencia a través del sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz. La suegra de Pedro estaba viendo en qué consistía el servir.
Y por eso cuando se le quitó la fiebre, dijo, no, pues ahora ya me voy a descansar, ya no pude hacer nada todo el día. No, inmediatamente se puso a servirles, les dio de comer. Y no ese día, les dio 3 años y medio al Señor Jesús y a los apóstoles. Ahora, el Señor Jesús, que tenía, siendo Dios, que tenía cuidado de todo, ¿cómo sostuvo a los inquilinos, que son los apóstoles, en la casa de Pedro? Pues con los bienes de las hermanas piadosas que ayudaban a Jesús y a sus apóstoles. ¿Y a quién le confió la administración de esos bienes? A Judas. Judas no era cualquiera, Judas era un muy cercano de Jesús, porque cuando dice, el que moja su pan en mi plato, ese me va a entregar. Y saben que eso era una costumbre judía que indicaba profunda intimidad. Solo alguien, un amigo que es muy íntimo, podía tomar el pan, mojarlo en el plato y llevarlo a la boca. Judas no era cualquiera. Tenemos la imagen de Judas, sí, por el gran error que hizo, pero antes de cometer ese error, ¿qué fue? Un íntimo del Señor. ¿Quién te va a traicionar? Solo aquel que es tu íntimo. No lo puede hacer alguien que no es tu íntimo. Y como dice el Salmo, porque no me traicionó un enemigo, lo cual hubiera soportado. Te traiciona un enemigo, ya sabes lo que esperas. Pero no, dice, tú, mi hermano, mi íntimo, que en la intimidad como nos comunicábamos los secretos. Bueno, Jesús estaba manifestando en cada instante del tiempo que estuvo aquí entre nosotros servicio en amor. Y el servicio, correctamente entendido, es formación de carácter. Aquel que sabe servir verdaderamente es que tiene carácter, el carácter de Cristo. No, porque servir no es ser servil. No es lo mismo servir que ser servil. Es muy diferente. El servil busca adular, porque busca tener una ventaja para sí. El servil busca estar en la posición de aquel al que sirve, y una vez que la alcanza, lo desecha. El servil. Pero el siervo, no. El verdadero siervo de Dios, el discípulo de Cristo, tiene el carácter de Cristo hasta llegar a la estatura de Él, de un varón perfecto. ¿Se dan cuenta de lo que estamos aprendiendo hoy? Entonces, vayan viendo cómo la diaconía, que es servir, requiere carácter. No es cualquier cosa. Vamos a verlo en Hechos. En Hechos capítulo 6, para que lo entendamos mejor. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 4. Y vamos a entender con esto mejor el pasaje en el que el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Escuchen con atención esta palabra, en la distribución diaria. ¿Distribución de qué? De los alimentos, hermanos, de la atención a los enfermos, a los necesitados, ¿sí? Esa distribución era la atención, el cuidado, ¿sí? Los ancianos, los enfermos, las viudas, los huérfanos, la comida de ellos, su atención. Dice, eran desatendidas en la distribución diaria. Dense cuenta que son discípulos, ¿sí? Y eran desatendidos. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vean el paralelo con el Señor Jesús. Desde la madrugada, orando, en la mañana con los discípulos, platicando con ellos, hablando con uno por con otro. Luego a la hora de la sinagoga, en la sinagoga, enseñando, y luego sanando enfermos, expulsando demonios.
Y aquí dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Llega el Señor Jesús cansado después de todo el día y está la suegra con fiebre. Era justo todavía que después de todo, además se pusiera el a ver ahora cómo le hago para que comamos. Vean el paralelo, porque muchas personas piensan, bueno, el pastor es pastor y qué fácil es ser pastor. Lo único que hace es predicar la palabra. Lo único que hace es hablar. ¿Y qué hace? Pues nada más lee y se la pasa orando y después viene y presenta aquí una palabrita. Y no tienen la menor idea que para exponer esta palabra, uno primero tuvo que haber experimentado lo que experimentaron los apóstoles. Estar con el Señor, orar con Él, entender, recibir la palabra, formar carácter, para poder transmitir aquello que enseñaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Y tenía autoridad porque le respaldaba para sanar enfermos, expulsar demonios, explicar las escrituras, porque Él era la palabra misma encarnada. Y el que es discípulo nombrado con un ministerio tiene que transmitir aquello que está hablando. Por eso es que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por eso, la vida de cada ministro en este sentido es diferente. Hay pastores que trabajan, hay pastores que tienen trabajos de medio tiempo y habemos otros que estamos de tiempo completo. Pero Dios sabe cómo lo hace. Y el ejemplo está claramente en los discípulos. Los 12 apóstoles fueron separados aparte de sus oficios y todo para estar exclusivamente, intensamente preparados por el Señor Jesús para la obra del ministerio. Pero también hubo 72 que los mandó a predicar. Y también hubo diáconos, o sea, servidores, como la suegra de Pedro, que 3 años y medio estuvieron preparándole la comida, lavándole la ropa. Porque somos un cuerpo y cada uno tiene una función diferente. Y las funciones más difíciles son las 5 funciones ministeriales. No es que las otras sean menos importantes, son tan importantes porque si la suegra de Pedro se hubiese muerto y no hubiera hecho la comida, ¿qué pasaba? Se quedaban con hambre ese día y además tenían que hacer un funeral. ¿Ven? Entonces, estoy tratando de explicar, de hacer el paralelo en esto para que entendamos por qué cuando crece el número de los discípulos se descuidan las atenciones a otros discípulos. Y entonces dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y les voy a hacer el señalamiento. Cuando dice que eran desatendidas en la distribución diaria, ¿saben qué palabra es? Diaconía. En la diaconía diaria, en el servicio diario. ¿Y en qué consiste en esa diaconía? Servir a las mesas. Los diáconos son meseros, son los mandaderos, son los sirvientes. Dice el verso 3, busquen pues hermanos de entre ustedes. Y aquí entra lo que les digo. Un servidor de Dios, un diácono en la iglesia, no es cualquier sirviente. Es uno que tiene carácter. Porque miren lo que dice aquí. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Vayan contando. ¿Qué es lo primero? Buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Tercero, y de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo. ¿Y saben qué palabra es este trabajo? Esta diaconía, este servicio. Entonces, para ser servidor en el cuerpo de Cristo, hay que tener tantos requisitos y hay que tener carácter. Ahí les va. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Eso se requiere para ser mesero? Sí.
¿Han ido ustedes alguna vez a algún restaurante y les ha tocado un mal mesero? De esos que llegan y dicen, ¿qué van a tomar? Y dicen, no, pues esto y esto y esto, y él anota. Y llega después, ya que pasó el tiempo que haya pasado, y dice, ¿quién pidió pescado? ¿Quién pidió pescado? ¿Quién pidió arrachera? ¿Quién pidió agua? Ese es un mal mesero, ese es mesero sin sabiduría. Porque hasta para ser mesero hay que tener sabiduría. Porque si tú encuentras a un buen mesero, a un verdadero buen mesero, tú llegas, además te recibe con una sonrisa y ves una actitud sincera de servicio, no de adulación, que quiere propina desde antes de servirte. No, sino una correcta actitud de servicio y cortesía real, de respeto a tu persona, y te dice qué vas a tomar, qué vas a querer, te lo recibe, y cuando llega no está preguntando quién pidió, no, 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 porque si es un verdadero buen mesero, inmediatamente desde que llega, él dirige el plato a la persona que específicamente lo pidió, y sirve las bebidas es así como debe ser, como tú la pediste, y no está preguntando, y está al pendiente de la atención a ti. ¿Verdad que sí se requiere sabiduría? Ser un buen mesero requiere sabiduría. Si eso en lo humano, imagínate en el cuerpo de Cristo. Te está exigiendo carácter. Dice, 7 varones de buen testimonio, 1, llenos del Espíritu Santo, 2, y de sabiduría, 3. ¿Para qué? Para ser diácono en la iglesia. ¿Te imaginas? Hay un estándar mínimo en el cuerpo de Cristo para servir. ¿Qué esperas tú de tu pastor? Mínimo que tenga el carácter de Cristo, porque si sabe mucho, tiene mucha sabiduría, pero no tiene el carácter de Cristo, no es un buen pastor. Si no vive lo que predica, no es un buen pastor. Si no experimenta o ha experimentado lo que predica, no es un buen pastor. Si te dice, tienes que nacer de nuevo, y él no ha nacido de nuevo, pues valiente pastor. ¿Por qué creen que dice aquí? No para ser apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. No, para ser diácono, un sirviente en la iglesia. ¿Qué requiere? 3 cosas. Buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que no solo nació de nuevo, está lleno del Espíritu Santo. Y tercero, sabiduría. Sabiduría. Porque a los sirvientes en la iglesia les llegan muchos chismes, muchos comentarios, muchas cosas de los hermanos cuando no se lo dicen directamente al pastor, y tiene que tener sabiduría para moverse, porque en el cuerpo de Cristo hay ovejas que toponean, hay ovejas que pegan y pegan duro. No es que los santos, porque son santos, pues tienen su aureola ya. No, es que están en formación los santos. Hay santos bien carnales, que vienen cuando se les da la gana. Hay santos bien carnales, que no dicen las cosas directamente, pero a través las difunden en la iglesia. Y hay santos que más bien parecen demonios, que son Judas, en la iglesia. En la iglesia. Por eso tiene que ser lleno de sabiduría. Bueno, esto es porque el número de los discípulos va creciendo en la iglesia, pero fíjense, dice, busquen pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta diaconía, este trabajo, este servicio. ¿Se dan cuenta? Hay quienes quieren servir a Dios, pero a su manera. Quieren entrar a un ministerio, pero a veces no van a estar.
Y a veces están y a veces no están. O son los que llegan justo a tiempo, así. Cuando son los que deberían estar primero, antes que todos. Les voy a decir, en las iglesias que ya son maduras, quienes dirigen alabanza, por ejemplo, llegan a veces hasta 2 horas antes de que empiece la congregación, porque llegan a orar entre ellos, llegan para consagrar el tiempo a Dios, para que el Señor proteja el lugar donde van a estar, que Satanás no saque ninguna ventaja y que el Espíritu Santo ministre. Y después, y eso que es antes, bueno, son los primeros en llegar y son los últimos en salir de la iglesia, porque luego se van ya todos y se encargan de revisar que el lugar esté correctamente, que no, qué incidentes hubo, qué pasó. Pero hay quienes quieren servir, nada más llego y canto y me voy. O quieren dar su casa, pero a veces no están, a veces sí están. O la casa está puesta, pero con contiendas dentro de la familia. No tienen carácter. Porque aquí dice, los diáconos deben ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría. Si no, no. Se requiere carácter para ser un diácono, para ser un servidor. El diácono, si bien está sirviendo, está siendo una persona privilegiada. Porque ¿a quién está sirviendo? Al Rey de Reyes. Nosotros hemos cantado muchas veces, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, pero cuando es estar a tus pies, se imaginan en la persona misma de Jesús y sí a sus pies, sí en tus llagas y besarte. Pero se olvidan que la tierra es el estrado de sus pies y el cuerpo de Cristo está aquí, todavía no glorificado, en la persona de cada uno de los hermanos y no quieren besar sus pies. Siempre que los traiga bien limpios. No, si es lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, va a llegar tu hermano en Cristo, todo cochino, espiritualmente hablando, pues, con los pies olorosos, todo cochino, y tú se los vas a lavar. Eso solo se puede hacer si se tiene amor y si se tiene carácter. ¿Sí me explico? Dense cuenta de lo que estoy diciendo, hermanos. Porque hay quienes quieren servir al Señor por prestigio o para llevarse el crédito. Yo me he encontrado mucho años pasados. No, sí estuvo bien padre el encuentro y la reunión y todo, pero fulanito se llevó el crédito. Porque no estaban ni llenos del Espíritu Santo, ni con sabiduría, y sí con un mal testimonio, con antitestimonio. Antitestimonio. ¿Se dan cuenta en qué consiste servir a los pies del Señor? ¿Qué es servir? ¿Cómo estás sirviendo? Y no digan, ay, qué bueno, Dios no me hizo ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni diácono ordenado. No, pero yo ya les leí. Estos ministerios están puestos para perfeccionarte a ti. Y ya perfeccionado para que tú hagas la obra del ministerio. ¿Cuál es tu obra? La edificación del cuerpo de Cristo. Señor, pero tu cuerpo está bien sucio de los pies, bien feo. Que venga, pero con los pies ya perfumados y lavados. Y entonces sí lo sirvo. No. Ordinariamente el cuerpo de Cristo va a llegar con los pies sucios y olorosos y hasta con hongos. Disculpen la expresión, pero creo que eso puede expresar lo que les estoy diciendo, ¿no?
Llega con el carácter más agrio, llega lleno de rencor, llega bien furioso. Bueno, se peleó en la casa, pero aquí ya sonríe. ¿Y tú crees que el Señor no se da cuenta? El Señor se da cuenta que tienes fiebre y tiene que levantarte para que te quite la fiebre y que tú, una vez quitada la fiebre, te pongas a servir. ¿Sí? Te pongas a hacer tu diaconía. ¿Cómo haces tu diaconía? Cuando ofrendas para la predicación de la palabra, lo que te sobra, que no quede mal ante los hermanos, que no me vean que no ofrendo, o lo estrictamente mínimo necesario. ¿Cómo es tu diaconía cuando ofrendas? ¿Cómo es tu diaconía cuando al despedirte abrazas a tus hermanos? Porque nos despedimos con un abrazo. ¿Cómo es tu diaconía? ¿Cómo es tu diaconía cuando sabes que hay amigos y familiares y compañeros de trabajo absolutamente perdidos? Pero dices, no, yo no le predico, pues que le predique otro. O yo oro por él, pero no le predico. ¿Cómo es tu diaconía? Tu servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es tu diaconía como discípulo de Cristo? No, nadie sabe que yo soy cristiano. Aquí yo convivo todos en el salón, pero nadie sabe que soy discípulo de Cristo y sigo la corriente de lo que hacen todos para encajar y que no me vayan a hacer bullying. ¿Cómo es tu diaconía? ¿Estás lleno de fiebre que te impide servir? ¿Y necesitas que el Señor te quite la fiebre? ¿Cómo es tu diaconía? Porque es fácil ser diácono en la asamblea, cuando estamos todos juntos. Pero cuando estás solo, cuando estás sola, ¿cómo es tu diaconía? Si me voy explicando, hermanos. ¿En qué consiste? Se necesita, para ser diácono de Dios, para ser un servidor de Dios, para ser servidor, se necesita carácter. Y no tiene nada que ver con lo que el mundo entiende por carácter. ¡Ay, qué carácter tan fuerte! Porque grita y espavientos y amenazas. Ese es totalmente falta de carácter, no tiene dominio propio. Esa es una absoluta falta de carácter. ¿Y cómo me encontré yo de esos jefes? Y en el gobierno como hay, porque se sienten, no son ministros en el sentido correcto, se sienten los dueños del gobierno. Y dice, qué carácter, qué carácter. Grita y se oyen los gritos hasta donde está la secretaria y hasta la puerta de la entrada de la oficina. Y eso no es carácter. Sí me voy explicando, hermanos, en qué es realmente el carácter, lo que el Señor requiere para equiparte para la obra de tu ministerio. Miren, vayan a la primera carta de Timoteo. Eh, capítulo 3, versos del 8 al 10. Los diáconos, y ustedes ahora ya entienden, los diáconos, los servidores, ¿sí? Los servidores, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, o sea, no hipócritas, pues, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea, no apegados a adicciones. Sí, bueno, aquí en esa época solo había vino, ahora hay un montón de cosas, ¿verdad? Muchas más. Si no, también aquí los diría, cosas semejantes. No codiciosos de ganancias deshonestas. Y aquí la palabra deshonesta es vergüenza. Ganancias vergonzosas. Les voy a dar un ejemplo. Y miren, qué bueno que lo estoy diciendo antes, porque solo Dios sabe cuánto más numéricamente crezca esta congregación, pero pasa. La ganancia deshonesta es esta: se levanta la ofrenda y se quedan con el dinero. O
Sí, para el dinero que es para la obra de Dios y se quedan, sustraen. O dan la ofrenda y recogen ofrenda. Es decir, dan 100 pesos y recogen 500 de cambio. Ganancias vergonzosas, ganancias deshonestas. ¿Sí? Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Un servidor de Dios tiene que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y miren, fíjense, ya leímos que el requisito es que sean llenos del Espíritu Santo, tengan buen testimonio y sabiduría. Bueno, además de esto, miren, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Alguien quiere servir en la iglesia? Bueno, primero tiene que ser puesto a prueba. Y si son irreprensibles, entonces ya ejercen el diaconado. Cuando alguien quiere servir a Dios, tiene que manifestarlo claramente con su manera de vivir, con la llenura del Espíritu Santo, con sabiduría y con su buen testimonio. Miren, no es el caso aquí, pero en Puebla, yo en las otras congregaciones, había hermanos que tenían casas muy bonitas, muy, muy hermosas, pero no querían prestarlo para la iglesia, para el servicio del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Si tanto me costó mi casa, tanto me costó todo esto para que vengan y los chamacos me ensucien las paredes y ensucien el baño y todo. Pero querían servir en la iglesia. ¿Cómo? Como edecanes. Cuando se les dijo, cuando podían incluso recibir en hospedaje a los hermanos, dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo? Esos mugrosos que vienen de la sierra vengan a dormirse aquí. No, si mi casa me costó. No sirven para ser diáconos. Quieren ser diáconos, quieren servir al cuerpo de Cristo, pero que sus pies vengan perfumaditos, aseaditos, y así sí, te pongo el cojín, porque ya estás limpio. Es decir, te pongo mi casa solo si eres gente bonita. Si no, no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí me explico cómo son las cosas. Por eso dice que los diáconos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Está hablando de los diáconos, de las diaconisas, pues. Sean honestas, no calumniadoras. Y la palabra aquí es diabolos, diablo. Que las mujeres no sean diablas. Ahora, ¿por qué dice Dios esto de las mujeres y no de los hombres? Porque Dios conoce la naturaleza de la mujer también. Sabe que algo en la mujer que falla es que son calumniadoras, son chismosas, son diablas. ¿Y qué? ¿A los hombres no dice nada? No, sí. Por eso está el verso que viene. Si hay alguna falla en las mujeres, por naturaleza, es que son demonias muchas veces. Un hombre malo te mata, pero una mujer hace que te mates. Es peor. Fíjense. Eso es de las mujeres, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, en todo. Dice, ahora va de los hombres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, porque así como la mujer tiene sus fallas, también el varón tiene las suyas. ¿Y el hombre en qué falla? Mujeriego. Tener muchas aventuras. Entonces, para que vean que no solamente con las mujeres, ahí les va a los hombres, a los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, no de varias. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Sus familias, pues. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, los que ejerzan bien el servicio en la iglesia, ganan para sí un grado honroso, un grado de honor, ¿sí? En la iglesia y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Los buenos diáconos, las buenas diaconisas, ganan para sí mismos un grado de honor y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo estaba formando el Señor Jesús a la suegra de Pedro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Todo esto es con relación a la pasaje del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Ahora, vayan al Evangelio de Marcos, al capítulo 10. Capítulo 10. Versos del 33 al 45. Vamos a leerlo. Dice: Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Cosas tremendas, como las que les estoy mencionando, de formar el carácter. ¿Y qué pasó? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El Señor Jesús está hablando de la formación del carácter, de todo lo que va a tener que enfrentar. ¿Y qué dicen los discípulos? Ni escucharon lo que dijo. No, Señor, cuando ya estés en tu reino, yo quiero estar a tu derecha y yo a tu izquierda. ¿Y qué entendieron de ser diáconos, de formar el carácter? Nada. Yo espero que ahorita de lo que he dicho, hermano, no digas: sí, está bueno todo eso, pero yo quiero estar en tu reino, Señor, a tu derecha o a tu izquierda. Cuando el Señor te está hablando de lo que significa poder estar ahí. Y primero ser un diácono, un servidor, alguien que tiene el carácter para soportar ser escarnecido, azotado, escupido y asesinado. No, de eso no quieren saber. Los que quieren saber de servir a Dios es el glamour. Estar al frente predicando. Estar dirigiendo la alabanza. Estar, que me tengan en alta estima aquí en la iglesia. Y eso es lo bonito. No, el Señor te está hablando primero de servir y ser diácono. Y de servir en amor, lleno del Espíritu Santo, con buen testimonio de adentro y de afuera de la iglesia y de sabiduría. Pero no, aquí los discípulos, fíjense, y eran los íntimos del Señor, Santiago y Juan, junto con Pedro, quienes eran los más íntimos. Y estaban bien atarantados hasta este punto, después de 3 años. Hermanos, a veces uno, bueno, ya aquí llevamos poco más de 10 años y a veces uno dice: ¡qué barbaridad! Ya van 10 años y, ¡híjoles! Y estos están queriendo nada más la parte bonita, pero sin pasar por el carácter, sin pasar por... Se les está equipando, perfeccionando. No. A mí nada más dame el sentarme a la derecha y a la izquierda. Pues no. Y luego peor, cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Iguales. ¿Qué ha pasado aquí en la iglesia? Mas Jesús, llamándolo, les dijo, y aquí estoy enfocando, fíjense: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué hay de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué hay de los primeros ministros de los países? Se enseñorean, ¿verdad? Dicen: ya tengo el poder. Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Las doblegan a su voluntad. Dice: pero no será así entre ustedes. No será así entre ustedes.
sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, el servidor de todos. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Quién dice que quiere ser siervo? ¿Quién quiere ser siervo? De Jesús. No hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies. Sí, pero si están perfumados, lavados, y entonces yo llevo el cojín y lo pongo. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender? Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre, este ser divino con atributos, este humano con atributos divinos, este es el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué hizo Jesús? Se levantaba de madrugada y oraba, estaba con los 12 aparte, y luego con los 72, y luego se iba a la sinagoga, y luego sanaba enfermos, y estaba sirviendo, se estaba desgastando. No vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Rechazado, golpeado, escupido, torturado y asesinado. Ese es el carácter. Ese es el equipamiento. ¿Y sabes qué? Cuando alcanzas ese carácter, eres inofendible. Jesús fue inofendible. Tan es así que pudo decir en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente nosotros, que todavía nos falta mucho, mucho para crecer, nos ofendemos cuando un hermano no nos saluda, o cuando un hermano nos hace cara, o cuando un hermano realmente nos hace algo intencionalmente y nos ofendemos. Y tenemos que ser inofendibles. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Me explico? Que va llegando el cuerpo de Cristo con los pies sucios, enlodados y hasta pisó popó. Y tienes que lavárseles los pies. ¿Me explico? ¿Cuánto camino nos queda? ¿Se dan cuenta? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La diaconía, el servir, es un privilegio, pero hay un costo y hay que formar antes el carácter. Vayan a la segunda carta a los Corintios. Ya casi terminamos. Segunda la carta a los Corintios, capítulo 8, verso 4. Fíjense cuando se ha entendido correctamente lo que es la diaconía, el servicio. Fíjense, cuando una congregación en verdad ha comprendido qué es edificar el cuerpo de Cristo, baja hasta los bolsillos, hasta la cartera del dinero. Miren, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, escuchen bien, el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Cuál era ese servicio para los santos? Porque es la palabra diaconía, la ofrenda para los pobres de Jerusalén, para los santos, de quienes recibieron los bienes espirituales. ¿Serán muchos los bienes materiales? Y cuando ellos lo entendieron, miren, dicen, las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, fíjense, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
El verdadero diácono, el verdadero servicio se manifiesta en entender que es un privilegio servir al cuerpo de Cristo que tiene los pies sucios, llenos de barro. Pues sí, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ven cuál es el correcto entendimiento, hermanos? De un ministerio, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, o sea, el que sirve a las mesas, el que hace los mandados, es un privilegio. Cuando en una casa nos reunimos, es un privilegio. Y así se entiende. Y yo sé que así lo ha entendido la hermana correctamente. Es un privilegio. Es una bendición. No es un agobio, ni una obligación, ni una... Es un privilegio dirigir la alabanza. No es para estar por encima de todos, que se oiga más mi voz. No, no. O para lucirme. Es como les he dicho. Si aquí llegara de repente Luis Miguel, se convierte, se arrepiente, se convierte. ¿Qué dirían los carnales? Que cante, que cante. Quitamos al hermano Chino y que se ponga a cantar Luis Miguel. Pues no. Primero que forme carácter, siéntate, disipúlate, obtén el carácter de Cristo y entonces te pondremos a prueba a ver si diriges la alabanza. ¿Que quiero poner mi casa al servicio de Dios? A ver, bueno, primero te vamos a poner a prueba. Y si lo haces con amor, con gusto, con disposición, entiendes que es para la edificación del cuerpo de Cristo y es gozo para ti, estás puesta a prueba. Y si no, no. ¿Se entiende, hermanos? Que quiero predicar, pasar a predicar la palabra. Ok. Pero primero vas a ser puesto a prueba. ¿Tienes testimonio de los de afuera? ¿De los que no son cristianos? ¿Tienes un buen testimonio de los de afuera? ¿Tienes buen testimonio de los de adentro, empezando por tu esposa y tus hijos? ¿Tienes buen testimonio en la iglesia? Entonces pásale, predica la palabra. ¿Vives lo que predicas o nada más sabes lo que predicas? Porque eso es manifiesto, el fruto del Espíritu. Si lo tienes, lo tienes, y si no, no lo tienes. Eso es ser un diácono. Y para eso ustedes están siendo equipados, hermanos. Quieres predicar la palabra, pero no le has predicado a tu papá, a tus hijos, a tus hijas, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, porque te da pena o porque te sientes insuficiente, entonces no puedes predicar la palabra. ¿Me explico? Y estás siendo equipado para la edificación del cuerpo de Cristo. No puedes decir, ay, qué bueno. Lo bueno es que yo soy cabello de adorno en la congregación y mi única función es sentarme a escuchar. Es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? El cabello. Y está bien bonito, bien peinado, porque te lo peinó el pastor, la novia de Cristo, bien bonito. Y ahí me quedo de adorno. No. Sí me doy a entender. Todos tenemos un lugar insustituible e indispensable en el cuerpo de Cristo, porque todos estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Para empezar, todos somos servidores, todos somos diáconos. Y el diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría. Imagínense entonces la responsabilidad del apóstol, profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. ¿Se dan cuenta que no es un juego? Que es muy delicado. Y que nadie puede llegar y decir, bueno, yo estoy edificando el cuerpo de Cristo sentándome en la silla y escuchando. Pues no, ¿verdad? Nadie ocupa un lugar porque sí en la congregación.
todos estamos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Te habló el Espíritu Santo? A ver, házmelo ver con tu mano levantada. Pues que el Señor sea glorificado en los que escuchan también esta predicación. Amén.